Bueno, buenas noches, gracias otra vez por poder compartir estos encuentros y no los voy a engañar, creo que no voy a ser breve, pero lo que sí, la primera aclaración que quería hacer, que este libro tiene varios trabajos, pero yo me tomé la libertad de elegir dialogar con uno de esos trabajos porque no exclusivamente un poco por su contenido, pero sí por una relación particular con ese trabajo, que es el primero de Eduardo, acerca del ex detenido desaparecido en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Pero antes de entrar en eso, quiero hacer una evocación, porque como decían acá los compañeros y las compañeras, esto también es una evocación de Eduardo, y yo quiero hacer la evocación de Eduardo recordando que 2 años atrás, casi por estas fechas, se presentaba la reedición del Estado terrorista argentino. Y hago pie en este alumbramiento, en esta reedición del libro. Para la reedición de ese libro yo hice pie en el alumbramiento de ese libro en 1983 en Madrid. Y recordaba entonces que ese libro fue un paso hacia el retorno, hacia afirmar que aquella noche, un paso hacia el retorno, hacia el desexilio, un paso hacia el retorno para el que Eduardo, militante, investigador, abogado, compañero, nos armó con esas páginas. Y digo nos armó, y lo dije entonces a propósito, porque escribirlo fue parte del combate, y el retorno era parte del combate a la dictadura que se retiraba de la escena visible, del combate a la impunidad que no debían parar los crímenes, del combate a cualquier interpretación simplista de lo vivido y muerto por nuestro pueblo bajo el Estado terrorista. Nos pertrechó a quienes volveríamos enseguida, a los que íbamos a tardar más y a los que se quedaban, a quienes vivieron, resistieron, nacieron y crecieron en este gran campo de concentración que fue Argentina durante la dictadura. También lo escribió para los que decían que nada supieron, para los que aplaudieron por años y se cambiaron la camiseta cuando empezaba la retirada. Nos pertrechó con armas de la razón, del sentimiento y rigor científico, para entender cómo, por qué, para qué y con quiénes y contra quiénes el Estado terrorista mató y desapareció física y simbólicamente, en un ejercicio pedagógico para que el efecto fuera duradero, para que no nos contrabandearan bajo discursos supuestamente justicieros la doctrina de los excesos, la de los dos demonios, la de la irracionalidad y la locura de algunos alucinados. Y cuando hizo la reedición, 15 años después, en el 99, nos siguió armando porque ese libro se reedita 15 años después en pleno menemismo. Nos pertrechó también para afrontar muchos interrogantes, dilemas y problemas de la Argentina postdictatorial, para los alcances y límites del juicio a los excomandantes, de los levantamientos cara pintada, del advenimiento del menemismo y los trayectos de construcción de la impunidad. Aquella noche de 2013 quise decir y dije, como hoy, desde la primera persona singular y sin pretender hablar en nombre de los sobrevivientes, que con el Estado terrorista Eduardo me pertrechó para esto que también soy, sobreviviente, ex detenida desaparecida. En los primeros tiempos no fueron muchos los dispuestos a escuchar a quienes aparecíamos desde la desaparición, de aquel con morir de los que no morimos del todo. Uno fue Eduardo Duhalde. A mi atormentada pregunta, ¿por qué no me mataron?, a la sentencia vulgar de si estás viva por algo será, él aportó tempranamente herramientas de comprensión sobre ese diseño represivo de exterminio que incluía, no como desvío, sino como parte del plan, de la racionalidad, de la planificación, dejar a algunos vivos. Y si decidí repetirme como lo estoy haciendo ahora, es porque el libro de hoy, con escritos de Fabiana, de Victoria, de Carlos, de Eduardo, continúa ese derrotero para iluminar otro escenario, ese que nos coloca a los ex detenidos desaparecidos en el terreno judicial, cuando en los tribunales se está desarrollando un proceso inédito en el mundo entero, como prologa Rosansky. Inédito por abarcador de imputados y geografías, porque llegamos a este punto por la lucha empecinada de organismos de derechos humanos y del movimiento popular, porque el gobierno nacional desde 2003 los ha venido convirtiendo en política de Estado y ha gestado instrumentos jurídicos y de asistencia y acompañamiento en el trayecto de los testigos. Eduardo nos convocó a Judith Said, que no sé si habrá llegado. Eduardo nos convocó a Judith y a mí a leer su aproximación al tema antes de que fuera publicado en 2009. Este es un diálogo de tres que tiene más de 25 años de fecunda historia, aunque haga mucho que los tres no compartimos una mesa, aunque sí la acción y la pelea, nos dijo entonces.
Como en el 83, este texto también fue para armarnos, y no solo a los testigos, no solo a los ex detenidos desaparecidos. Texto brillante, brillante por iluminador, capacidad sensible de percepción para identificar núcleos esenciales de la condición del ex detenido desaparecido, que decidió comprometidamente asumirse testimonio, asumirse testigo. Capacidad y profundidad para seguir las vetas de la cuestión en múltiples variables y encontrar la palabra justa para conceptualizarlas e impulsar a más profundizaciones y develaciones, le comenté entonces. Contó que lo escribió para responder a un pedido de Fabiana Rousseau. Allí volcó, nos decía, las ideas que uno va acumulando en las reflexiones que me acompañan desde hace más de 30 años y que van decantando subliminalmente en nuestras cabezas, decía Eduardo, y agregaba, yo siento que todos estamos en deuda con el ex detenido desaparecido, como ser humano y como entidad política, que el discurso narrativo construido en torno a ellos carece de la profundidad necesaria y que muchas veces, más allá de la buena fe con que se ha escrito, resulta negativo o superficial. Ser sobreviviente, ex detenido desaparecido, liberado, testigo. Son ingredientes de una identidad hoy convocada reiteradamente al escenario judicial. Testigo, el que está para ver. Ex detenido desaparecido, el que estuvo allí para correr la misma muerte. Curioso que en parte nos define algo que decimos que ya no somos ex. Algunas notas para pensar esto de ser testigo, ex detenido desaparecido. Nota 1. ¿Qué detonó la búsqueda de Rodolfo Walsh en 1956 cuando se empeñó en desentrañar los fusilamientos perpetrados por la dictadura de Aramburu Rojas en los basurales de José Alonso Suárez? El susurro oído en un bar de La Plata. Hay un fusilado que vive. Walsh quiso ir al que llegaba desde un lugar imposible. El fusilado que vive, abandonado creyéndolo cadáver y que no lo fue. El ex detenido desaparecido, un fusilado que vive. Nota 2. Los represores del Olimpo hicieron bajar del auto a Jorge y le ordenaron: caminá para adelante, sacate el tabique y no mires para atrás. Estás libre. Medida de seguridad para que no identificara rostros. ¿Qué no debía mirar del atrás? ¿Qué libertad dependía de ese caminar para adelante? ¿Qué tabique era el que podía sacarse? El atrás a no mirar era el de antes del secuestro, la vida en la que se elegía participar, soñar, luchar, aquello que en la lógica de los represores lo hizo merecedor de la tortura y el campo de concentración. El adelante hacia el cual caminar estaría limitado por los estrechos tabiques de una libertad prestada. No fue sos libre, sino estás. Para él, para todos, la libertad seguiría siendo un préstamo, una entrega en cuotas, que en cualquier momento podría declararse caduca por la sola voluntad del prestamista. El ex detenido desaparecido, testigo, el que desobedeció el mandato y mira para atrás mientras sigue en el camino. Nota 3. A Alicia la sacaron de madrugada de la cacha y la tiraron en la ruta con los ojos vendados. Cuando se sacó la venda, la ató a un árbol. La venda en la rama fue su promesa de volver para saber dónde, quiénes, ¿por qué? El sobreviviente liberado, testigo de lo que ocurre y protagonista de la búsqueda. Nota 4. De acá no saldré vivo. En algún momento voy a salir y voy a contar, nos decíamos mientras conmoríamos en la oscuridad del cautiverio. Empezar a ser testigos desde el ingreso al campo de concentración. Nosotros hablamos por ellos, por delegación, dice Primo Levi. Si zafás de esta, que ellos no se la lleven de arriba, le legó Enrique Ardetti, desaparecido, a Víctor Basterra, sobreviviente. El peso del mandato adquirido con los que no sobrevivieron, anota Eduardo Duhalde. Nota 5. El plan de exterminio incluía el aparente desvío estadístico que no lo es, que algunos quedarán vivos, con la pretensión de que fueran multiplicadores del horror y predicadores del arrepentimiento. Vos vivís porque yo decido que vivas, fue la sentencia para los que no murieron del todo. El derecho a la vida ya no derecho, sino lo que otorga o quita quien tiene poder. No solo a morir o vivir, no solo cuándo, sino cómo y para qué. Política dirigida a toda la población, no ya sujetos de derechos, sino pasivos receptores de aquello
que los poderosos estén dispuestos a conceder. La decisión fue que algunos viviéramos, sobreviviéramos. Viviéramos sobre ese plus de vida o quizás de una muerte que no llegue a ser del todo. Que viviéramos y cómo. Casi manipulación de laboratorio. Hacerle una especie rebelde y cuestionadora objetos transgénicos. Modificar, con la ingeniería represiva, los rasgos sociales que obstruían los objetivos de las clases dominantes. Plantar en los sujetos comprometidos y activos lo que años después Monsanto patentó para cereales. Semillas suicidas, programadas para no dar descendencia. La capacidad reproductiva en manos ajenas y no en las propias. Continuando el diálogo con estos textos, hay otros caracteres que singularizan al ex detenido desaparecido en el escenario de los juicios. Anotemos una. Es prueba. Es uno de los hechos por los cuales se acusa a los imputados. Es a la vez un testigo que estuvo en el lugar de los hechos en debate, viendo los padecimientos de los otros secuestrados, que también son hechos. Con su relato y con las marcas en su cuerpo y en su subjetividad, es prueba de que lo que pasó, pasó. Singularidad irrefutable en quienes nacieron en cautiverio y fueron apropiados por los represores. Ellos mismos son la prueba material. Es su ADN el que acusa a quienes lo mantuvieron secuestrados y desaparecieron a sus padres. El testigo como víctima. En el cuadro de la realidad que recorta el proceso judicial, el ex detenido desaparecido es ubicado en el lugar de víctima de los crímenes que se están juzgando. No es reducible a víctima, pero también lo es, aunque yo prefiero utilizar el término victimizados. Ser sobrevivientes, liberados, es parte de nuestra identidad y de nuestra historia, pero no es el único componente de nuestra identidad. No es una esencialidad nuestra el ser víctima, aunque lo hayamos sido y lo seamos. Anota Eduardo que reducir al ex detenido desaparecido a testigo víctima, sin explicitar que es un ex prisionero de un campo clandestino de concentración, evapora la politicidad del mundo concentracionario que busca destruir a partir de la reproducción del modelo del campo, el disciplinamiento y dominación del conjunto de la sociedad que saben mayoritariamente adversa. Si se omite, dice Eduardo, la noción misma de la opresión y de la naturaleza política de los cuerpos resistentes, desaparece también la condición política emancipadora de esa resistencia opuesta. Circula rotular al acto de testimoniar como revictimizador. Sucede. Duhalde problematizó a fondo esta caracterización que incluye, dice, dos ideas equivocadas. Una, pensar que la victimización propia de la condición del detenido desaparecido cesó con su aparición y puesta en libertad, por eso lo de re. La segunda dice que el testimoniar tiene el mismo resultado que haber estado en el campo clandestino. Con infinidad de declaraciones en mi haber coincido con él y sé que ha sido parte del debate y lo expresa en el libro. Declarar no es lo mismo que estar adentro, aunque a veces sea un volver a entrar. La declaración implica riesgos y Julio López es el ejemplo extremo. En el acto de testimoniar hay una dimensión dolorosa, traumática, atemorizante, pero a la vez es reparadora y va cerrando el ciclo de victimización. Que no haya que declarar cientos de veces es parte de la batalla contra la inercia de la maquinaria judicial, es parte del conflicto en este escenario. Por eso reclamamos medidas y dinámicas que encaren los procesos con una perspectiva abarcadora de hechos, imputados, centros clandestinos, circuitos. También resistimos la pretensión objetivadora de un ámbito que objetiva. Al eslogan, lo que no está en el expediente no existe, Duhalde le opone la incorporación de lo que está fuera de estos procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad, que lo integra en tanto remite a situaciones y experiencias políticos-sociales. Y entonces, aquellas personas cosificadas con capuchas y grilletes reaparecen. Reaparecen, qué palabrita, ¿no es cierto? Reaparecen, dice, en un acto restituyente de su identidad y su condición humana, mientras el otrora dueño de las vidas y los cuerpos está en el banquillo de los acusados. En estos juicios, los testigos somos sujetos constructores de un relato a la vez individual y colectivo, histórico, que va a moldear la sentencia y la inscripción en la historia del país. Ejercemos el testimonio desde nuestra especificidad en el proceso de constituirnos sujetos, de rechazar cosificarnos en entes pasivos a los que apenas les queda sufrir lo que otros hicieron con y de él. El testigo como militante.
Posicionarnos en relación a la militancia política y en el ámbito y nivel en el que hayamos desarrollado nuestra militancia, asumirnos públicamente ante los jueces como partícipes y testigos de la lucha política previa al golpe de Estado y después, despliega otras tensiones. Por ejemplo, ser encuadrados en la teoría de los dos demonios, algo que las defensas siempre intentan. Asumirse como testigo y partícipe de la militancia política tendrá un correlato en la sentencia. Los perseguidos por la dictadura lo fueron por su condición de actores políticos, no necesariamente partidarios, sí portadores de una práctica social comprometida con proyectos populares. Porque también de eso se trata el enjuiciamiento, de una reparación de carácter histórico, de poner las cosas en su lugar, no solo condenar el qué y los quiénes, sino dilucidar por qué y contra quiénes. Esto marca un avance, aunque las defensas quieran usarlo para ubicar al testigo en el lugar de acusados. Pero la interrogación sobre la militancia abre a otras preguntas cuyas respuestas están en plena construcción. ¿Es ante jueces, fiscales, defensores de represores, los abogados de las querellas, ante quienes debemos dar cuenta de la actividad política? ¿Es ese el ámbito en el cual deben dirimirse valoraciones históricas posibles sobre un proceso político? ¿Podrá llevar a que un tribunal falle si la acción política fue buena o mala, condenable o no? ¿O introducir este tema es una vía para dar el debate en el ámbito del derecho, que es también un terreno de lucha política? En aquel diálogo de tres adelanté opiniones. Integrar al testimonio judicial la identidad y la práctica que nos hizo blanco del accionar represivo es un dato relevante para el debate jurídico, pero no será ese el tribunal que puede atribuirse la facultad de juzgar y valorar esa identidad y esa práctica. No es ese el objeto del proceso. Como debió señalarle Fabián al defensor de un genocida tucumano, lo que se está enjuiciando es el accionar de quienes constituyeron el Estado terrorista. Pero, advierte Eduardo, resulta esencial la comprensión previa de ello por el testimoniante para que llegue armado política y emocionalmente, sin esperar la pacífica anuencia de sus exverdugos y de sus letrados defensores, porque ese es un combate que se libra en los estrados. No se discute el pasado sino el presente, porque la presencia de los represores como seres vivos y portadores del discurso de la muerte da contemporaneidad al debate y lo que está en cuestión es la legitimidad o ilegalidad de su obrar y de su repetición en función del futuro colectivo, advierte Eduardo. Y hay más. Es una meta refutar la teoría de los dos demonios, pero también aquella de la inocencia, del nunca hicimos nada, la de que los desaparecidos lo fueron por figurar en una libreta de teléfonos. Refutar el loteo entre desaparecidos y aparecidos inocentes y desaparecidos y aparecidos culpables, como si hubiera quienes no merecieron el destino de la desaparición y la tortura, y sí quienes la merecieron. Inscribir en las tablas de la ley que los desaparecidos y aparecidos en algo andaban y poner en su lugar a ese algo, sacándolo del sitio del delito, de lo disvalioso, del exceso o del error. Esto también es parte de estos juicios. La justicia no escribe la historia, en todo caso la integra con sus decisiones cuando éstas consagran certezas específicas. La historia y la memoria son grandes frisos colectivos, apropiadores de todos los elementos, los esenciales y los contingentes, anota Eduardo. Casi llegando al final de este trabajo, Eduardo se pregunta: el testigo es detenido desaparecido a la hora de dar su testimonio. ¿Siente que su relato debe ser algo más que el ser parte del mecanismo acusatorio de un sistema de justicia y castigo respecto al acusado? ¿Hay una interpelación subyacente sobre su propia conducta que lo hace sentirse en la necesidad de dar socialmente cuenta? La respuesta que esboza vuelve un nudo nunca definitivamente desatado para el ex detenido desaparecido. Las huellas de la desconfianza con que debieron transitar, sobre todo en los primeros años de su liberación, aquello de que si se salvaron por algo será. Pero a su vez, este dar cuenta implica también simbólicamente pedir cuenta de ese sufrimiento agregado, de su segregación y estigmatización. Es una forma de responder a ese explícito subterráneo, si estás vivo, por algo será, en el que el ex detenido desaparecido, dice Eduardo, constató que los verdugos también le habían robado los lazos de la solidaridad social. Y ya llegando al final, también yo propongo interrogantes que introduzco con una fábula relatada en Fedro. Habla de una divinidad, Teus,
que había inventado los números, el cálculo, la geometría, la astronomía, los juegos de ajedrez y los dados, y la escritura. Le explica los inventos y su utilidad al rey egipcio Tammuz y la conveniencia de que todos los conozcan. Cuando llegan a la escritura, el dios evalúa que haría a los egipcios más sabios y serviría a su memoria. Pero el rey rechaza la escritura, supone que producirá desprecio por la memoria, los hombres le confiarán a la escritura el conservar sus recuerdos y estos perderán su espíritu. Ahí vienen mis preguntas. ¿Y entonces, depositar en juzgados nuestra memoria colectiva e individual la distorsionará? Si hay museos y placas, ¿la cancelará? Si se institucionaliza, ¿se reducirá a un rito hueco? Pero si no hacemos ese depósito, ¿se perderá? ¿Cuál es la clave? Desecho la desconfianza de Tammuz, en la que intuyo una trampa. Aunque parece celebrar la memoria, creo que oculta un propósito conservador al servicio del poder. No en vano, él es el rey. Y entonces me inclino por la propuesta inventora de Teus. Este acto de memoria, que se incluye en juzgar a los genocidas, no es un ajuste de cuentas con el pasado, ni consumación de toda la justicia, ni un punto de llegada. Es otra forma de escritura que escribimos y que estará presente el domingo, cuando debamos optar y votar. Se trata de un camino cuyo tránsito puede hacernos más sabios para proyectar nuevas luchas con su carga de memorias a cuestas, para evitar la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar, como me recordó Eduardo citando a Neruda en diciembre de 2001.